tristeza, del enojo, también es de alegría poder fortalecer nuestro frente de unidad docente y definir acciones de conjunto en la plaza como lo venimos haciendo este último año y el año anterior también, mostrándonos en la plaza, en la calle, generando las acciones en Junín. Así que de esa manera y por esto es que definimos estar hoy acá en la plaza para decirle no a la reforma laboral de Milei en defensa del derecho a huelga, para decirle no a la reforma jubilatoria en defensa de nuestro IPS, para decirle no a este presupuesto 2026 que lleva al porcentaje más bajo en 20 años la inversión en educación, el 0,76% del PBI, desfinanciando las escuelas, desfinanciando educación, vaciando las escuelas técnicas, con menos presupuesto para jardines de infantes, con menos presupuesto para becas estudiantiles, con menos presupuesto para evaluación educativa, con menos presupuesto para infraestructura. El ajuste feroz que estamos viviendo hace más de 20 años que no se vivía. Entonces, por eso y porque exigimos la restitución del FONIL, porque le decimos no también a este proyecto de educación libertaria, es que definimos estar en la plaza. Fuertemente un rechazo a la reforma laboral y por eso todos los gremios, tanto de la CTA como de la CGT, decimos también presencia, decimos sí a la plaza en Junín. Nosotros definimos para hoy, en esta convocatoria, dar un espacio para explicar en términos muy generales por qué rechazamos esta reforma laboral y qué implica también este proyecto de reforma educativa que le llaman de libertad educativa. Así que para eso también convocamos a dos compañeros para hablar de este tema que nos parece importante, este momento de encuentro también, para que tomen la palabra en relación a eso, que son nuestro compañero Mauricio Madrea y Mariana Olmedo. Antes que eso le voy a dar la palabra a María Inés Sequeira, que está acá al lado mío, y después sí invitamos a los compañeros que se acerquen. Bueno, buenas tardes. Sobre todo agradecerles a todos los que están participando hoy en la plaza y enmarcar esta unidad de trabajadores y poder seguir en unidad en todo tipo de marcha, de movilización que podamos realizar juntos en defensa de los derechos de todos los trabajadores, no solo de los docentes, sino también de los jubilados y de todos los que estamos presentes hoy acá. Y sabemos que falta gente, que sabemos que hoy ha sido un día que también hubo movilización, pero bueno, que la ciudad de Junín tendría que estar toda presente hoy en la plaza, todos los docentes convocados para poder hacer fuerza y tener unidad para defender nuestros derechos. Agradecerles la presencia y vamos a seguir trabajando en unidad para salir adelante y defender nuestros derechos y decirle que no a todo lo que el gobierno de Milei está haciendo con la educación, con los trabajadores, con los derechos, con la salud, con la inseguridad. Así que bueno, a seguir adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Bueno, estamos a menos de 2 semanas de cerrar el 2025 y no es casualidad que estemos aquí en este momento, porque en realidad las grandes reformas se emprenden en momentos en que las rutinas sociales empiezan a abandonar el activismo durante el año, donde los espacios sindicales y las organizaciones políticas empiezan a mermar su actividad y donde estratégicamente el poder político tiene capacidad de imponer a través de ciertas negociaciones y celeridades temas de agenda fundamental, y en particular un tema tan importante como la reforma laboral, que modifica ejes estructurales de todo el perfil sociolaboral y productivo de la Argentina.
Pensaba que esto se da en el marco de un contexto que viene siendo de ajuste muy profundo. Decíamos hace algunos días que la aprobación del presupuesto por parte de la Cámara de Diputados para el año que viene prevé un ajuste realmente complejo, sumado al que veníamos teniendo en los años anteriores, y venimos en un contexto sobre todo a nivel laboral, dado que vamos a hablar de reforma laboral, que tiene profundas implicancias para la Argentina, porque venimos teniendo en los últimos años una crisis de litigiosidad laboral. Venimos teniendo más de 250.000 de despidos y pérdidas de puestos de trabajo. Venimos teniendo una caída muy fuerte de la actividad productiva y también una pérdida histórica del poder adquisitivo del salario. Se estima que hoy en Argentina se han perdido en poco menos de 2 años una suma salarial que ni siquiera puede ser recuperada pensando en los últimos 40 años de la democracia. Entonces, este contexto de reforma laboral está en el marco de un contexto de ajuste muy fuerte, que este gobierno prefiere continuar y profundizar en el marco de un triunfo electoral. Sin embargo, también pensamos que cuando hablamos de este proyecto de reforma laboral aparece una palabrita por allí, que es la idea de un proyecto de modernización, ¿verdad? Esta palabra que suele aparecer a menudo en algunas de las jergas neoliberales, que no es una palabra nada nueva, es una palabra que ya asoma en la década de los 80, de la mano de una nueva lógica de la gestión pública que tiene que ver con eficientizar recursos, pero fundamentalmente con apuntalar los organismos multinacionales de créditos como principales actores de las políticas económicas. Y en ese marco el gobierno dice que modernizar es sinónimo de flexibilizar y ajustar. Entonces, esa palabra que parece tan actual, que es modernizar, en realidad ya nos habla de periodos drásticos en Argentina, nos habla de la reforma del Estado de la década del 90, del año 2000, de la creación del Ministerio de Modernización en el año 2017, de las principales agendas de los gobiernos de derecha. Y en ese marco el gobierno dice que esta reforma laboral que está proponiendo, que es la modernización, se da en el marco del ataque de 2 posibles problemas que tiene la Argentina, que son el aumento de la litigiosidad laboral y también la necesidad de aumentar los puestos de trabajo. Paradójicamente, en el último año del gobierno de Milei, año 24-25, los casos de litigiosidad laboral han sido récord en la historia. Se estima 130.000 juicios por año a nivel laboral. Y obviamente también la pérdida de puestos de trabajo ha sido crítica. Con lo cual no podría decir que esta idea de recurrir a una reforma a partir de ideas de crisis toma sentido por crisis autogeneradas. Es decir, genera una crisis a la que luego debo responder con una reforma. Creo que habrán leído estos días en los diarios cuáles son las reformas que se proponen a nivel laboral. Son muchas, son la verdad que es un listado sumamente amplio y complejo de analizar. Pensábamos que esas reformas que propone el gobierno ponen la centralidad en que sean de buena fe, dice el gobierno, el vínculo trabajador-empleador los que resuelvan la mayoría de las decisiones laborales, cuando sabemos que en realidad la decisión empleador y trabajador están siempre sometidos a una situación de jerarquía y por supuesto de asimetría laboral. Por ejemplo, nos dicen que el trabajador negocie cuándo van a hacer sus vacaciones, en una fracción que no puede ser de menos de 7 días. Por ejemplo, que el salario esté ligado a la movilidad en función de la disponibilidad y rentabilidad de la empresa, a la actividad económica, o incluso que la disminución de la jornada laboral o su extensión en su defecto sea un producto de la definición del empleador. Se habla de que los juicios laborales no tengan en realidad extensión en sus plazos, de que sean cortos en su resolución, que si esa resolución extendiera un tiempo superior al previsto por la ley, caducarían los juicios laborales, con lo cual se estaría dando el poder de los empleadores un plus a partir del Poder Judicial, con la incapacidad del trabajador de defender su derecho laboral en la justicia. Se está hablando de que el pago por indemnización se pague en cuotas. Se está hablando de que incluso sean los propios fondos de los jubilados los que costeen los despidos de los trabajadores. Hay quienes dicen no solamente una reforma laboral, es una reforma que ataca por una parte lo que son los derechos cotidianos de los trabajadores en su espacio de trabajo, su vínculo laboral, pero también hay una reforma que tiene que ver con lo tributario, por supuesto, y otra reforma con lo sindical. Por eso decimos, lo que prevé también la reforma laboral es la declaración de servicios esenciales en casi todos los servicios de la economía. La economía prácticamente sería un servicio esencial, con lo cual eso impediría la capacidad organizativa de los trabajadores para ejercer el derecho a huelga, y por supuesto con un derecho que además ha optado por tener la represión como principal herramienta de disciplinamiento social. Se nos dice que además los trabajadores no podrán elegir muchas veces el derecho a sindicalizarse, que la cuota sindical de esos trabajadores no va a ser otorgada por su empleador, sino que la deberá pagar en particular, con lo cual eso lo que hace es romper parte de la matriz de la organización sindical centralizada en la Argentina. Y además decíamos que también prevé una disminución muy fuerte de los fondos para los sindicatos, a nivel gremial, a nivel de sus propios delegados como trabajadores, que tienen un límite previsto de 10 módulos o 10 horas en realidad por mes para trabajar con trabajo gremial.
se está afectando no solamente la matriz del trabajo, la matriz social y la matriz productiva, y la matriz de organización social, sino también la matriz sindical. Y al mismo tiempo hay una profunda radicalización de la agenda en materia tributaria, porque lo que prevé este gobierno es una reducción muy fuerte del dinero que aportan generalmente los empresarios y los sectores del trabajo para beneficios sociales, las contribuciones patronales fundamentalmente, que ahora estarían a cargo de los propios trabajadores, y que incluso, decíamos, la creación de un fondo laboral que lo que prevé es simplemente sacar fondos jubilatorios para cubrir despidos que a menudo deberían pagar obviamente los empleadores. Con lo cual, la cantidad de reformas que propone esta modernización laboral son reformas realmente estructurales. Hay quienes dicen, en el tiempo esto la verdad que es muy complejo de revertir, sobre todo porque los sectores del capital se están organizando en función de estas perspectivas en la aprobación de la ley. Y bueno, además da esto al poder económico un nuevo impulso, un nuevo incentivo para tomar causa en la toma del salario de los trabajadores. Habrán visto que dentro de esos derechos que el gobierno está proponiendo es que el trabajador cobra a través de billeteras virtuales y que el dinero esté distribuido, digamos, a nivel de pago de salario en distintas organizaciones que no tienen a menudo seriedad jurídica o respaldo bancario para ofrecer un salario. Con lo cual todo esto nos habla de una gravedad institucional muy fuerte y por eso mismo hay varias preocupaciones que nos convocan a pensar esto. Por un lado, la preocupación de qué pasa con la justicia, que me parece que es un tema pendiente de los argentinos, aunque siempre esté de trasfondo, porque claramente, ante una situación como esta, con un proceso de reforma tan complejo, tan estructural y además tan anticonstitucional, los mecanismos que se encargan en este caso de lo que sería el control constitucional, fundamentalmente la justicia, o está ausente a menudo o directamente está tomando partido a favor de los grandes sectores del capital. Lo hemos visto con el pago del impuesto a las ganancias de los trabajadores de la docencia. Entonces, lo primero que preocupa es la justicia cuando principios básicos del derecho laboral, como el principio de racionalidad, el principio de retribución, o los principios básicos que tiene un trabajador en términos de su propio derecho de justicia, el principio de renunciabilidad a sus derechos laborales, están puestos en esa ley como algo básicamente coyuntural, cuando en realidad son principios fundamentales del derecho laboral en la Argentina. Por lo tanto, en el caso de que esta ley, por supuesto, sea aprobada, esperamos una reacción rápida de la justicia declarando la inconstitucionalidad de gran parte de esa estructura jurídica que está presentando el gobierno. Por otro lado, también nos preocupa una cuestión muy clave para nosotros que tiene que ver con cómo se está organizando la política en relación con los sindicatos y los distintos sectores de la sociedad civil, organizaciones sociales, movimientos sociales, porque con claridad esto no se puede discutir en el marco de luchas meramente sectoriales. Sabemos que la aprobación de este tipo de proyectos es un condicionante para todos los trabajadores de la Argentina, con impactos muy fuertes en toda la matriz laboral, social y productiva. Con lo cual esto amerita una estrategia conjunta de trabajo de todos los sectores justamente laborales, sindicales, políticos, que hoy en algunos casos no están dando muestra de unidad. Con lo cual también es necesario pensar y poner sobre la mano que cuando hablamos de que el gobierno es responsable de este tipo de políticas, hay que tomar una cuota de esa responsabilidad cuando no somos capaces de pensar en ciertos marcos de unidad, la transversalización de una estrategia política, sindical, gremial y social. Y por último, digo esto, compañeros, porque si no pareciera que la responsabilidad exclusiva es del gobierno que está proponiendo esta ley, cuando en realidad lo que estamos siendo incapaces de poder pensar estrategias políticas para evitar que esto ocurra, vienen siendo piezas sueltas hace tiempo. Entonces, la verdad es que nos sirve cantar para darnos un poco de espíritu, que esa idea, ¿no?, de que la marcha es por la unidad, pero la unidad tiene que conformarse en términos reales. Porque si la verdad es que decimos en las marchas que necesitamos unidad y unidad de los trabajadores, pero ante la primera cuestión de diferencia nos segmentamos como organizaciones, lo que estamos haciendo es ponerle en plato servido a este gobierno que siga modificando y reformando las estructuras tributarias, jurídicas y jubilatorias. Y por último me pregunto qué hacemos nosotros como trabajadores de base, como docentes, como organizaciones sindicales. Me parece que tiene que ver con dejar de esperar que las cúpulas decidan y empezar a decirle a las cúpulas sindicales que muchas veces no están con intenciones de mover algunos resortes para evitar que esto ocurra, que tomen cartas en el asunto, que hay una ciudadanía que está sufriendo y que es más importante defender los derechos de los laburantes nosotros acá en las asambleas, en las plazas, en las escuelas, porque no tiene otro sentido nuestra participación. Es verdad que no tenemos capacidad de condicionamiento a nivel macroestructural, pero las personas que están allí deben tener la posibilidad de escuchar lo que nosotros como dirigentes sindicales, sociales, docentes, educativos tenemos para decir, y también todos los sectores del trabajo. Así que, compañeros, compañeras, esto además de decir no
a esta injusticia histórica y social, es una forma de decirnos, otra vez a meter las patas en el barro, a decirles a nuestros dirigentes que hay que, además de oponerse a algo, proponer algo, y esa propuesta tiene que ser en un marco de unidad. Así que, compañeros, compañeras, fuerza. Bueno, buenas tardes para todos, todas. La idea también hoy era poder compartir algunas de las implicaciones que tiene la reforma que propone el gobierno en este paquete de reformas en torno a lo que denomina Ley de Libertad Educativa. Como ustedes saben, esta Ley de Libertad Educativa, que ya tiene presentación en el Congreso, tiene la intención de derogar la ley que está vigente hoy, que es la Ley 26.206 del 2006. Como ustedes saben también, no es posible pensar ningún proyecto educativo si no es en el marco de un proyecto político más amplio, y este marco que nos presentaba Mauricio nos permite comprender parte de esta relación entre este proyecto más amplio y un proyecto de reforma educativa. Me interesaba compartir con ustedes hoy algunos de los puntos que me parecen centrales de este cambio, si lo pensamos comparativamente entre la reforma que propone el gobierno y la actual Ley Nacional de Educación. Creo que el punto por el que iniciaría es que claramente están pensando bien distinto la educación. Mientras la Ley Nacional nos plantea claramente que la educación es un bien público y es un derecho personal y social que tiene que estar garantizado por el Estado, la reforma actual lo presenta como un derecho humano esencial que abre la puerta para definirlo como un servicio básico esencial. Y acá me gustaría detenerme en estas diferencias porque son centrales y a veces caemos en algunas trampas que nos presentan a la hora de pensar el derecho a educación. Que el derecho a educación sea pensado no solo en términos personales, sino sociales, implica que el problema de la educación no es un problema particular ni individual. Implica pensar que un pueblo educado es un pueblo que puede, que tiene consecuencias para el conjunto de la población. Por eso es un problema social. Y por eso el Estado se vuelve garante de ese derecho, ¿no? Toma la responsabilidad principal en todo ese derecho. Eso dice la Ley Nacional. La Ley Nacional en el artículo 4 dice que la función del Estado es principal e innegable en materia educativa. Y eso precisamente es lo que instala una ley nacional que vino a discutir con la ley de los 90, que planteaba la subsidiariedad del Estado. Por lo tanto, esta reforma que vuelve con el discurso de un Estado subsidiario en materia educativa no está trayendo ninguna novedad. Y nos permite comprender qué nos ha pasado en los 90, ahí donde el Estado se corrió, se achicó, se desplazó y los particulares y privados vinieron a ocupar ese espacio vacante. Decir además, como recién planteaba Mauricio también, que la educación es un servicio básico esencial, implica pensar primero que atenta contra el derecho a huelga, implica pensar que va a haber guardias que van a cubrir a los docentes que eventualmente por paro o huelga no estén en la tarea educativa. Cuando la Comisión de Educación de la Ley Bases trabajó sobre esta propuesta de servicio básico esencial, planteaba con claridad que un porcentaje de docentes van a hacerse cargo en ese tiempo de paro o de huelga, garantizando no solamente la calidad de la enseñanza, sino el cuidado de las niñas, niños y jóvenes. Por lo cual abre la puerta, riesgosa puerta, a pensar que si con la mitad de los docentes podemos cubrir la calidad de la educación, ¿para qué serían necesarias las plantas completas de docentes? Y además sobrecarga claramente las condiciones laborales de los docentes que estarían eventualmente en esos listados, sin contar que a los directivos de las instituciones los pone en una tarea ejecutiva de definir listados y organizar la planta. La otra diferencia que marcaría con claridad es la del financiamiento. Ustedes saben que la ley actual, la Ley Nacional de Educación, plantea en su artículo 9 que tiende a que el 6% del Producto Bruto Interno pueda ser destinado a educación. Y ese fue un compromiso. Hubo una ley de financiamiento educativo que se comprometía a hacer progresivamente un aumento en el financiamiento de la educación.
Cuando uno lee el apartado del financiamiento en la ley de reforma de la libertad educativa, lo que encuentra ahí es un par de elementos bien interesantes. Por un lado habla de que el Estado va a financiar condiciones de equidad. También aparece ahí un término que en los 90 retomó la agenda pública para pensar problemas de la desigualdad y de la exclusión en términos de equidad, y que pone al Estado en el lugar de compensar la falta. Es decir, frente a realidades que son inequitativas entre lo público y lo privado, así lo plantea la reforma, el Estado vendría a compensar. Eso se llamó políticas focalizadas compensatorias, eso tiene historia, eso va contra la política universal en educación y suele poner a las instituciones en el lugar de la falta, de la carencia, y al Estado en el lugar de la ayuda. Y eso construye todo un imaginario. Bueno, estamos volviendo desde la reforma a esas mismas lógicas. Entonces, el financiamiento va en la línea de condiciones de equidad, sin la pregunta de cuáles son las causas que producen esa inequidad, porque ahí tendría que intervenir el Estado. Y por otro lado, está pensando este financiamiento, digamos, derogando este artículo del 6% del Producto Bruto Interno. Y pone otra cláusula que dice, centrado en los estudiantes. Y parece que ahí asoman los proyectos que son de los financiamientos sujetos a demanda, así se llaman, y que siguen la lógica de los estudiantes. Centralmente nombra la matrícula. Y miren ustedes el riesgo, porque si efectivamente el financiamiento va a ir en función de la matrícula, eso no habla de un financiamiento que sostenga el sistema. Y el sistema no se sostiene solo a condición de la matrícula. Pensemos escuelas rurales, pensemos escuelas técnicas. Si a eso le sumamos que están promoviendo con mucho énfasis que ese rol subsidiario del Estado es porque lo que va a tener preponderancia es el lugar central de las familias y los particulares, y formas alternativas de enseñanza, léase, enseñanza en casa y educación virtual, no va a ser necesario que muchos chicos vayan a la escuela si el presupuesto no puede financiar la institución. Entonces estamos efectivamente pudiendo pensar todo esto, un proyecto educativo que solo es posible de ser entendido si entendemos que esto solo viene a justificar el achicamiento del Estado. Las palabras de nuevo suenan bien. Es el nombre de la autonomía, de la pluralidad pedagógica, es el nombre de lo esencial de la educación. Son todos nombres que suenan bien. En el fondo, la historia ya nos muestra que toda vez que el Estado se corrió de la centralidad del problema, lo único que aumentó fue la desigualdad. Cuando aumenta la desigualdad social, aumenta la desigualdad educativa. Por lo tanto, este proyecto no está resolviendo ninguno de los problemas que eventualmente podría querer venir a resolver. Entiendo que el problema de la desigualdad es un problema del que debiéramos hacer foco central. Efectivamente, es el problema central que tenemos y que tiene derivaciones en la educación. Y comparto lo que decía Mauricio, de no solo decir a qué le decimos no, sino de poder promover proyectos que efectivamente retomen de las políticas anteriores aquello que es posible de ser retomado y ser críticos respecto de aquello que debiera ser modificado. Por la desigualdad hay que ir a fondo, por la concentración de la riqueza hay que ir a fondo, por la posibilidad de la distribución de la riqueza hay que ir a fondo. Por último, y en relación a la carrera docente, compartir algunas preocupaciones más. La primera tiene que ver con el sistema de evaluación que propone la ley. Las dos leyes hablan de un sistema de evaluación. De nuevo, lo que cambia es el espíritu. Mientras la Ley Nacional de Educación está hablando de una evaluación y de un sistema de información que permita tomar decisiones, donde el Estado se pone como parte de esas, de esos resultados que obtiene el sistema y está pensando a través de qué políticas públicas incidir para la mejora, la reforma de la libertad educativa lo que está promoviendo es un sistema de evaluación sostenido en el mérito, lo dice explícitamente. Y eso no solamente nos vuelve también a lógicas del mercado, sino que además va a tener incidencia central en la estabilidad del trabajo docente. Lo que está diciendo la reforma es que los docentes seríamos evaluados en un promedio de cada 4 años.
Esa evaluación tendría a consideración nuestro desempeño docente, los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, nuestro compromiso con los proyectos de las instituciones, y también está promoviendo instituciones que tengan idearios particulares de acuerdo a sus convicciones particulares. Por lo cual, la estabilidad docente quedaría atada a un sistema de evaluación de resultados. De nuevo, un Estado que a la hora de evaluar viene a juzgar, viene a premiar y castigar, y no se siente parte responsable de las condiciones que generaron esos resultados. Este es el Estado y este es el sistema de evaluación que nos proponen. Por un